esto hay que seguirlo discutiendo, pero sí para esa cantidad de gente que hoy está mal, desesperada, corriendo riesgo de vida. Entonces me era muy difícil, Chiche, estando ese instrumento viable, yo votarlo en contra y privar a toda esa gente de esa situación. Gracias, Ignacio, gracias por atendernos, te mando un saludo, suerte. Gracias, Chiche, hasta luego. Bueno, Marco, volvemos cuando vos decidas, Daniel. La tarantela molto y las cosas más sencillas de la vida, mirá. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Bueno, Mariano, te interrumpí, perdón. Sí, no hay problema. Lo que yo decía es que hoy estamos sin política monetaria, es decir, estamos a la deriva. Si bien es cierto que los anuncios dicen una cosa, ratifican las metas de inflación y, como decía Datelis, y no hay metas para 2018, significa que estamos sin instrumentos. Después de eso, esencialmente, a ver, en la literatura eso cómo se entiende. Y se entiende desde el punto de vista de que cuando la discreción, es decir, las políticas arbitrarias, están por encima de las reglas, en general se produce un escenario de incertidumbre. Y esta incertidumbre es la que estamos viendo con respecto al tipo de cambio. El otro punto que quiero aclarar o que quiero contrastar tiene que ver con el desequilibrio de la cuenta corriente. Hay que entender muy bien que la cuenta corriente no es un fenómeno aislado, sino que tiene que ver con un equilibrio general. Que yo entiendo de la cuenta corriente del banco. ¿De qué cuenta No. corriente me estás hablando? La cuenta corriente de la balanza de pagos sería las exportaciones menos las importaciones más el balance de servicios financieros. Sí. A ver, no se puede analizar la cuenta corriente como un elemento aislado de la economía. La cuenta corriente es un absorbedor de shocks de los desequilibrios que tiene la economía. Por eso es que hoy tenemos casi 5 puntos de déficit de cuenta corriente. Lo que está mostrando eso es una dificultad de ahorro de la economía argentina, sí, y que el sector público, a través de su déficit creciente, ¿sí?, lo que está haciendo es tomar el poco ahorro que tiene la economía y, como no alcanza, tiene que tomar deuda para poder financiarse. Ese es el punto central. Con lo cual, el tema fiscal y la cuenta corriente van de la misma mano. Ahora, no sé que te he nombrado asesor ad honorem, pues no tenemos plata para pagarte cosas, pero lo que te digo es lo siguiente. Yo con la cuenta corriente no voy al mercado. Es decir, yo no sé qué me significa a mí. No, por eso yo lo que sé que dijeron, arreglamos con el fondo, muchachos. El 2018 la carga barracas, hagan lo que quieran. Lleven el dólar 80, 90, 20. Ah, pero eso es una gran irresponsabilidad. Pero es una locura. Bueno, pero yo quiero que me expliques eso. Eso es una gran irresponsabilidad, porque cuando uno está en un escenario donde la demanda de dinero es muy volátil, es decir, ¿qué es la demanda de dinero? Los billetes y monedas que tiene la gente en el bolsillo. Cuando viene un episodio de pánico, la gente lo que hace es se saca el dinero del bolsillo. ¿Y de qué forma se saca el dinero del bolsillo? Cuando el poco tiene, que tiene. Bueno, o el poco que tiene. Cuando lo tiene. Acelerando la compra y sacando, es decir, esencialmente o comprando bienes o comprando dólares. Sí. Y eso acelera la tasa de inflación. Sí. ¿Sí? Y genera una espiral, inflación, precios, inflación dólar, en donde el punto central es, yo puedo convalidar un valor de dólar real, es decir, el dólar dividido el nivel de precios, pero ese dólar real puede darse en cualquier combinación nominal entre el nivel de precios y el tipo de cambio. Es decir, yo puedo obtener el mismo nivel de competitividad con un dólar a 30, con un dólar a 80. El problema es que con un dólar a 80 que la mitad de la población queda muerta, porque pasamos por un fogonazo inflacionario. Lo que pasa es que, lamentablemente, disculpa, un chiquitito, vamos a escenar. Mira, te lo voy a explicar muy chiquitito, a ver si entienden. Hoy la Argentina tiene como 3 grandes problemas. Fiscal, se gasta más de lo que se recauda y tenés un resultado negativo. Externo, que es esto que explicaba recién de la cuenta corriente, son malos dólares que salen que los que entran por los diferentes motivos, comercio, turismo, fuga de capital, etc. Y tenés un problema adicional que es la bomba de tiempo de las LEVAC del Banco Central.
Todos esos desequilibrios, ¿cómo haces? Los tenés que financiar. Hasta ahora se financió con deuda. Hoy se cortó la posibilidad de ir al mercado a conseguir deuda. Entonces se va al Fondo Monetario. Ahora vos decís, la plata del fondo, ¿para qué la voy a usar? Si haces las cuentas, te da para financiar el déficit fiscal, un poco, además también se va a hacer en el mercado interno, para desarmar la bomba de las LEVAC, que es una exigencia que el Fondo Monetario le hizo al gobierno. Yo te presto la plata, pero desarmás esa bomba de tiempo y se va a usar para eso. Entonces lo que te queda es, ¿y el desequilibrio externo quién lo financia? Entonces ahí las tres alternativas que tenés es, o buscar un financiamiento adicional, que ya no hay más porque el Fondo Monetario es la última instancia, o tomar medidas restrictivas, por ejemplo, te freno las importaciones, te pongo un impuesto al turismo, te meto un cepo, digamos, ese tipo de cosas que el gobierno no la va a querer hacer, o devalúo fuerte el tipo de cambio. No hay otra chance. Por eso el escenario que nos preocupa es, pareciera que el más probable es devaluar muy fuerte el tipo de cambio. No sé, arriba de 30 pesos, ponele. Ahora, eso tiene impacto en los precios y en la actividad económica. Bajo un escenario de tipo de cambio flexible, el financiamiento externo se va a dar a través del ajuste en el mercado cambiario. Un punto que quiero destacar de eso es, hay que entender que el financiamiento del fondo es de carácter transitorio. ¿Esto qué significa? Que uno puede tapar el agujero fiscal de lo que queda de 2018 y de 2019, pero si nos quedamos con el mismo desequilibrio, la economía vuelve a estar otra vez en un escenario de filo de la navaja. Con lo cual, la madre de todos los problemas es el problema fiscal. Pero el problema fiscal tiene dos puntas. Una punta es el déficit, que es muy importante, porque hoy, si no tenemos mecanismos para financiar ese déficit, esencialmente vamos a una colisión. Sí. Y el otro punto es el nivel de gasto público. El nivel de gasto público, que tiene que ser financiado con impuestos o con impuesto inflacionario, lo que hace es presiona sobre el sector privado y hace que la tasa de crecimiento, de equilibrio de la economía, sea mucho más baja y por lo tanto la recuperación es mucho más lenta. Yo te entiendo. Ahora, yo lo que digo, y por suerte está Damián que me va a ayudar a esto. El tema es el siguiente, todas estas especulaciones tienen como telón de fondo los precios de la economía, los precios de la gente. Digo, porque digamos, toda la estructura, yo entiendo que todo depende de la macroeconomía, sí. Pero digo, el problema es que la los gente precios no te alcanza la plata. Un Mariano, indicador, yo no sé cuánto ganas vos, claro, pero no te alcanza la plata. Seguro, no sé pero ahí está el problema. No alcanza la plata. Dependiendo del equilibrio que uno elija, en el medio puede quedar un montón de gente afuera. ¿Por qué? Porque cuando suben los precios, es decir, a ver, ¿la inflación qué es? La inflación es la pérdida del valor de la moneda. Sí. Como es la pérdida del valor de la moneda, cuando se extiende a toda la sociedad, hay mercados donde la velocidad de transmisión de los precios es más lenta que otra. ¿Sí? Si uno tiene un mercado hiperflexible donde los precios y los salarios suben a la misma velocidad, sería neutral. Pero la realidad es que no es neutral. Hay sectores en donde la suba de precios genera desequilibrios en los precios relativos y determina fuertes caídas en salarios reales, por ejemplo. Ahora, esto que está diciendo Mariano, te cuento lo que venimos estudiando nosotros. Nosotros semana a semana venimos viendo evolución del tipo de cambio versus precios. ¿Bien? Tipo de cambio real, estás sí. viendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando fue la devaluación brusca, 23 de abril, principio de mayo, fue mucho a precio, ¿no? ¿Qué empezamos a ver las últimas semanas? Que la realidad, en muchos casos, los precios fueron desacelerándose. ¿Sabes por qué? Porque se contrajo la demanda. Y se contrajo la demanda porque hay caída del consumo y otra situación más. No sé qué precio chequeas vos, Damián. No, en la Argentina no baja un solo precio. Lo que él ve es una manifestación. Puede haber una oferta. Disculpame, lo que vos ves, de precio. Lo que vos ves es una manifestación que tiene que ver con una dinámica del mercado. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se genera un proceso de fuerte salida de capitales, la tasa de crecimiento del tipo de cambio tiene que superar a la tasa de crecimiento de los precios. ¿Entendés? ¿Eso qué determina? Determina que el tipo real de cambio sea mucho más alto. Eso significa que los salarios reales van a ser más bajos, y que esencialmente se produce en la economía un proceso en donde se tienen que reasignar recursos. Entonces, seguramente lo que vos estás viendo, es decir, de hecho yo también lo estoy calculando cuando digo, a ver, ¿cuánto estimo que va a ser, porque es un escenario de probabilidad, la inflación en el año 2018? ¿Y cuánto va a ser la evolución del tipo de cambio nominal? Claro. Lo que creo es que el tipo de cambio nominal va a tener que crecer mucho más, porque en el medio se están fugando capitales. Entonces sí vamos a ver eso. El tema es... Pero no hay motivo para que no cambie eso. ¿Para que no cambie? Para que cambie eso. Digo, la gente va a seguir fugando porque no es obvio. No ve el plan. Digo, es obvio. Si tenés guita, la sacás. Y además tenés una cuestión adicional en tema de inflación, que es la inflación de costos, que es lo que hoy está ocurriendo. Por eso, lo que dice Damián, aún con la demanda cayendo,
Vos tenés, te Pero suben que las a tarifas mí- de los servicios públicos, te pero- sube el combustible, A te ver, genera inflación de A costos. mí no me importa. El tipo real de a mí cambio no me es importa. independiente Pero a de mí la yo existencia de digo, moneda. A mí no me importa si baja que la gente no lo compra. El producto que yo lo dejo en el estante, a mí qué me importa. Yo no Pero lo te compro. tiene que- te si, tiene- si tengo para pagar los sueldos, Pero te tiene que importar y te explico por qué. no me Porque importa. bueno, te Porque tiene que los importar. precios no bajan, tengo una Está oferta bien. de pronto por una cosa, pero si no, no Está baja. bien, pero hoy yo te cuento lo que le pasa a la pyme. ¿Qué pasa? Una tasa de referencia del 40%, la pyme le conviene liquidar stock en el mercado a pesar de bajar el precio que salir a financiarse en el mercado. Entonces la realidad es que está perdiendo rentabilidad, cada vez la pyme está peor. Está peor. No es un escenario bueno para ese sector del empresariado. No, es el sector más golpeado. Bueno, la pyme, el comercio, todo lo que tiene que ver con el mercado interno, hoy está golpeado. ¿Sí? Y si vamos por este camino, y si el objetivo de buscar un tipo de cambio más alto, que es lo único que pareciera en este escenario, que cierra los números macroeconómicos, el impacto en el mercado interno va a ser muy fuerte. Vamos, te lo decía Chicho hace unos días, a un escenario de estanflación, recesión, o sea, Lo caída dijo de la Broda demanda. el otro día, muchachos siguen así, abran los comedores las 24 horas. Sí, bueno, y A es ver, que es eso, lo que- y la conflictividad social por detrás de todo Por eso. eso Lo te que digo. yo creo es que en la medida que no se restablezcan las condiciones de confianza, el tipo real de cambio de equilibrio va a ser muy alto. ¿Qué significa esto? Que los capitales se van a seguir yendo. Cualquier medida que tome que no vaya en el sentido de recuperar la confianza de las autoridades fiscales y monetarias, ¿sí? Indefectiblemente termina en un tipo real de cambio mucho más alto. Y un tipo real de cambio mucho más alto, que no sea el de equilibrio de la economía de largo plazo o de mediano plazo, tiene fuertes consecuencias esencialmente sobre lo que los economistas llamamos los bienes no transables, es decir, esencialmente los servicios. ¿Tá? Es decir, aquel que es productor de bienes y que produce un bien que es exportable y tiene poca porción de servicios, ese de alguna forma no va a estar tan perjudicado. Es importante Pero lo que está aquel diciendo, ¿eh? que Es importante lo que tiene Yo- un yo- alto yo componente vivo- de yo servicio y de siento la sensación de salario... que ustedes para allá viven en un mundo que yo no vivo. No, pero estoy tratando de... Mirá, yo vivo a 6 cuadras de donde los domingos vamos a canjear ropa por comida. Es la realidad, ¿eh? No te lo estoy dibujando. Si querés, me tomo el trabajo de ir a Bueno, grabarte que con la donde falta de gente no confianza tiene- determina que la tasa de crecimiento de la economía baje y ahí es donde aparecen la esos gente problemas. no ocupa más los supermercados, donde la gente no va a comprar absolutamente nada, no tiene para pagar los impuestos, bajaron el cable. No le alcanza no la le alcanza plata, la no le plata a la alcanza la gente. plata. Este es un tema. Mi hermano tiene un restaurante y no le entran ni las moscas le entran ya. Porque la gente Depende no del tiene más lugar, plata. depende de los lugares. Está bien, pero Todavía digo, sigue- es lo que te estamos describiendo, en realidad desde otro Claro, punto de el vista, desde la macro, pero pero es lo mismo. El problema es que la gente necesita saber qué va a hacer mañana. Chicos, A ver, que lo que dice el gaucho, no, pero yo te voy a explicar sí. lo siguiente. Ustedes saben que los respeto mucho a ustedes, pero el tema es el siguiente. Ustedes no quieren sacar laburo a nosotros, ustedes describen la realidad, pero no nos saquen el laburo. Para eso estamos nosotros. Ustedes lo que tienen que decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, ahí ¿Y qué es lo seguramente que- no ahí vamos, vamos a no estar vamos en- a Yo- coincidir. A ver, yo lo que te digo es lo siguiente, espera. Yo sé lo que va a pasar con las LEVAC. Sí, ¿qué va a pasar? Te lo digo hoy. va ¿Hoy a qué pasar? día es? Hoy, miércoles, 13, no sé, jueves, 13, miércoles, 13. 13, te lo digo hoy. Van a dar un bono por las LEVAC. Y pero indudablemente. Acordate que van a defoltear las LEVAC. Acordate, te una lo dijo, especie de plan te lo- Bonex, te lo dijo hoy Chiche, ¿ok? Sí, Hoy. sí. Firma abajo. Van a Yo defoltear lo que las diga LEVAC. Chiche, yo lo firmo abajo. Van a defoltear las LEVAC. O sea, saca el problema de las Bueno, LEVAC. te digo ¿Vos estás de algo, acuerdo por que van a ejemplo, defoltearlo o no? Te digo La algo, van a por defoltear. ejemplo. Está bien, pero pará, no es gratuito, En porque ¿sabés diciembre- cuál es el problema, Chiche? Una cosita chica con eso. La pagamos dentro de En el 5 años. último mes y pico, cuando todos los capitales internacionales que especularon con la LEVAC salieron y el Banco Central le dio salida, se cargó de esas LEVAC a los bancos locales. Con lo cual, esto que vos marcás, que es muy probable, el problema que tiene es que atrás de eso estamos todos nosotros depositantes del sector financiero argentino. Bueno, cuidado con los depósitos. ¿Pero cuánta gente deposita en el LEVAC? De la gente No, con la muchachos. plata en los bancos. el problema- No, si el banco tiene la plata en LEVAC, la plata es tu caja de ahorro, El tu cuenta problema es corriente. que el tu activo plata, del es tu banco, plata. una parte importante del activo del banco, casi un 35% del total de los activos del banco, están tomados por LEVACs. Es como en la década del 80. En la década del 80, los depósitos que ingresaban al sistema eran tomados por el Banco Central a través de un mecanismo similar, donde se remuneraba los depósitos. La LEVAC viene a funcionar de la misma manera. A ver, lo que vos decís es cierto. El error de diagnóstico fue en diciembre de 2015, donde ahí sí había que reestructurar el poco stock de LEVACs que había, 16.000 millones de dólares. Ya pasó. ¿sí? Bueno, el tema es que ahora todo lo que hagamos va a ser con dolor. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de reestructurar las LEVACs? Es que no sea compulsivo, sino que sea a través de licitaciones,
¿sí? Voluntarias a través de mecanismos distintos, con bonos distintos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Que permitan... La última vez No, hicieron- Sí, pero hay un problema de Hoy es más implementación. compulsivo que otra cosa. No, hay un problema de implementación. Este esquema de desarticulación de las LEVACs se tiene que hacer de una vez y para siempre. No se puede hacer de a poco, porque eso empieza a convalidar distintos precios de desequilibrio y genera más problemas, ¿sí? Y más Pero estamos de incertidumbre. Igual acuerdo déjame que marcarte una la cosa que es LEVAC importante. Digo, La ¿qué- tenés que patear. ¿Qué margen No, bueno, tenés hoy la otra para es- poder implementar la- esto de forma voluntaria? No, no, Muy poco. no, Tenés que bueno. pagarle una tasa de interés del 80%. No, bueno, puedo extender los plazos. El problema Claro, es que pero a tasa más compulsivo, alta, si no, ¿por qué lo van a hacer? compulsivo es un default. Claro, ¿Sí? bueno, es que Y no hay el otra default chance tiene de que otros sea costos. Es que no hay otra chance de que sea compulsivo, No, porque llegaste a una situación donde... No, para mí que se sea puede hacer voluntario, un vos le decís a un canje tipo, mirá, voluntario. Tiene vos un le nombre, decís... se llama default selectivo, puede ser. Sí. Default selectivo cuando vos declarás que no puedes pagar Decla- determinado título y otro no. Claro. Pero digo, en este caso vos le tenés que decir a un tipo que tiene una letra que vence en 30 días y que rinde el 40% anual, voluntariamente te la canjeo por otra cosa. Un No. bono a 5 años. Ahora, ¿cuánto tiene que rendir el bono a 5 años para que el tipo acepte No, ese canje? lo que tenés que 80%, hacer es qué sé yo. un abanico de títulos, ¿sí? bueno, pero- Y el que no está dispuesto a eso se liquida la LEVAC y listo. Lo que el problema Claro, de todo ¿con eso qué es plata, que, bueno. no, el, Pero que el por problema de todo otro eso es que lado, vas a lo tener que- un fogonazo pero está bien, inflacionario. yo Bueno, por entiendo lo que vos decís. Ahí tenés que arreglar con 100 bancos, ¿sí? ¿Cuántos hay en la Argentina? 100 bancos. Lo que deben tener toda la guita debe ser 30. Sí, menos, 30 sí. bancos tenés que arreglar. Y el stock de LEVAC hoy, con el tipo de cambio más alto, debe ser en 45.000 millones de dólares, algo así. 45.000 millones. 1.3 Es una billones de bocha de pesos, plata. un poco más. 50 Es una- bancos, está bien. 50.000. Pero lo tenés que arreglar con 30 tipos. Mirá, No, porque hay fondos en el medio, hay Bueno, montón. No, no 20 son 30 tipos. el, no es tan el objetivo sencillo. que Bueno, tiene el pero gobierno, ahora- Chiche, pero pará, el vos tenés que objetivo que tiene el arreglarlo gobierno Sí. es ir sacando de la cancha, así como hicieron con las compañías de seguro, sacar a los fondos comunes de inversión, Claro. sacar a las cajas previsionales, sacar a todo lo que no y que quede el 100% en manos de los bancos. Ese es el objetivo que hay de acá a unos Está bien. meses. Yo lo Ahora, que- el problema es cuando quede 100% en manos de los bancos. ¿Vas a hacer un plan Bonex? Ahí están los depósitos, Sí, cuidado. Claro, el Bueno, problema de hacer eso es que eso corrompe el balance de los bancos y eso podría determinar una corrida que hasta ahora no tuvimos sobre el nivel de depósitos. Con lo cual, la Yo situación es supongo- muy delicada. Es muy delicada, pero yo lo que te digo es lo siguiente. Vos tenés esa posibilidad que los bancos tienen guita suficiente para bancarlo, o por lo menos lo van a ayudar No a lo bancarlo. sé, yo no lo sé. A ver, yo te estoy dando Las mi ayudas no son versión. gratis, así que... Mi versión, yo lo que te digo es lo siguiente. Y por lo otro tenés 2 millones de tipos que se mueren de hambre. Claro. Claro, bueno, No pero sé el si me problema, entendés. el Tenés problema que del elegir. excedente, Tengo- del exceso de pasivos del Banco Central hay que solucionarlo. Es el primer punto para iniciar Sí. un plan de estabilización Pero y para que eso tenés baje la abruptamente guita. la tasa de Pero para inflación. eso tenés la guita del fondo. Sí, bueno, pero hay un problema intrínseco en esta administración y es que odia el anuncio de planes de estabilización todos en su conjunto. Entonces lo que hacen es dar pequeñas noticias, todas Porque desarticuladas. no saben qué hacer, Mariano. Bueno, es que no, o tienen miedo de iniciar un plan de estabilización. O le Se da tiene miedo. que hacer un plan de estabilización y hay que atar todos los cabos de una sola vez y atacarlos. Pero el Siempre tema- va a haber Pero el costos. tema es que la solución de Datelis es ideológicamente insoportable para el gobierno. Poner un cepo. No, es que es muy costosa. La solución, no igual- sé si es la igual- tuya. No por te digo eso. que la mía sea poner un cepo. Sí, Bueno, yo creo que en meter un un momento... dólar turista no, es un cepo. sí, yo creo que en momentos como este, Fue vos idea tenés de que atender Melconian. la cuenta de turismo con un tipo, con un Fue la idea de impuesto Melconian esa, ¿eh? que la corrija. Tenés que, con un impuesto que la corrija. El frente comercial, tenés que administrar el comercio, frenar el ingreso de ciertas importaciones y ordenarlo por ahí. A ver. Y sobre la fuga de capitales, te doy no un cepo, porque es un extremo que un ya dato. vimos lo que generó, Espérame. grande inconveniente. Te hago una pregunta sí para... controlar y regular Te, los flujos te hago de una capital pregunta. acumulados. Si vos Sí. tomás el nivel de importaciones reales, Sí. desde 2011 hasta la fecha, Sí. están en baja, están en caída. El valor real de las importaciones. En volumen viene... La pregunta es, si vos administrás comercio, lo que vas a generar al problema hoy de las pymes es un problema mayor, porque hay un porcentaje de lo que vos producís Sí, que son insumos que de son producción. insumos No, de pero producción pará, importados. pero Ahora, racionalmente. claro, pero Yo otra vez empezaría estás frenando bienes poniendo, de consumo. pero estás poniendo, que son realmente muy pocos, y lo que estás pero poniendo te- es, en un escritorio, le estás dando al poder a un burócrata que decida qué entra y qué no entra. Está bien, yo lo que prefiero planteo es, siempre las disculpame. soluciones de mercado a las soluciones administradas como Yo las lo que vos que decís, planteo que para es- mí son más fascistas. No, yo lo que planteo es una solución transitoria Mientras nosotros Sí, que te hablamos- entiendo, atiende pero al lo que digo interés es, general. para mí es más costosa Pero esa está solución cerrando el transitoria. dólar 26.60, subió un poquito.
Bueno, puede pasar lo Sí, mismo que 45 pasó ya. el lunes. El lunes a última hora tuvo una disparada de que 80, 70, Acá 80 tuvo 30 centavos. en un ratito. ¿Esto por qué? No sé Porque con cuántos dólares lo subís a 30 guitas. Mira, hay otra cosa. Mira, Chiche. no tanto, los bancos lo hacen. En Los la- bancos operaron así, discúlpame, el día lunes porque además hay y eso generó la respuesta del Banco Central interviniendo y eso disparó el malestar de parte de los bancos por la actitud del Banco Central. Hay una pelea en el mercado cambiario que estamos Hay presenciando. una pulseada entre el central y Una los pulseada bancos. entre el central y los bancos que no A ver, están conformes va con a La, perder la el última vez que yo central. estuve acá te dije que estamos en un escenario de indeterminación. Sí, sí. ¿Eso qué significa? Que puede, es decir, dentro de las probabilidades puede pasar cualquier cosa. Es decir, puede desatarse una crisis cambiaria de la noche a la mañana. Te doy un ejemplo. Cuando en el año 99 Brasil, con problemas similares en términos de desequilibrio macroeconómico, pero sin tanta inflación, ¿sí?, hace un acuerdo con el fondo y le da 41.000 millones de dólares, el primer desembolso que negocian en noviembre del año 98 iba a ser en febrero. En enero, pese a tener comprometido ya en febrero el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que era más o menos 9.300 millones, de los 41.000, le corren sobre el real y si uno toma punta a punta entre diciembre y marzo, el real se depreció en términos nominales un 85%. Es decir, podría vos ves un pasar escenario de que posible, aún, de que te ¿sí?, corran los aún bancos. con los 15.000 millones de dólares del fondo, se pueda producir Entonces una nueva fue corrida. Pero el tema es que lo anunciaron antes de tenerlo firmado. El tema es que anuncian todo mal y hacen todo mal porque lo hacen a destiempo y no lo hacen lo suficientemente profundo. Lo que pasa es que querían anunciar un éxito, lo anunciaron antes de tiempo. Está bien, es un problema de seguridad, entonces Mirá. que se callen la boca. A veces es mejor callarse No, la boca. acá tenés un punto, y ya te dejo, Damián, para el que está mirando, importante. Digo, tenemos diferentes posiciones en términos Yo de dije hoy entender que la iban a estar economía. de acuerdo, están de claro, acuerdo. y vos fíjate que si nos plantean las soluciones, no coincidimos en las soluciones. Ahora, en el diagnóstico y en el hecho de decirte, Chiche, este gobierno está haciendo todo mal en materia económica, coincidimos, porque es un desmanejo alarmante el que está llevando adelante en materia de política económica. Pero que escúchame, yo insisto asusta. con algo. Ustedes le están dando toda la fórmula a la gente que tiene plata. El que compra Levax, el que Claro, compra... claro. Toda la fórmula No, para la y a- gente. y al que Pero no pará, tiene la- ¿sabés qué pasa? El otro día me junté con un intendente, me dice, la gobernadora está pidiendo, nos va a sacar a nosotros de la boleta de sur que pagás vos, ese pedacito de dinero que iba para la municipalidad. Con ese dinero nosotros perdemos. El Fondo Monetario Internacional le pide que no hagan más obra pública. Le sacan ese dinero. No dice el Fondo Monetario Internacional, pongan empresas o te traigo una empresa. Y la gente no tiene plata. Bueno, se pero- queda sin trabajo. Y todo lo que vos me decís... Pero la obra pública de no va a la Levac, gente, no es dinero para la Siempre gente. trabaja. El tipo que trabaja en la obra Pero pública... genera poco pero- empleo. Pero genera no, empleo no, uno no, que no, genere. no. Hay casi ¿Cómo 500.000 poco? puestos de ¿qué trabajo. hace? Pero no tiene... No, Pero discúlpame, No. Ruta 11 de La Plata, Magdalena, trabajan 1.500 obreros. Pero así sean Lo que dos pasa que es que en ese trabajen. caso, disculpa, en ese Cachito, caso, lo que está yo hablando el diputado Sadi, que es uno de los indecisos, que va a definirse ahora seguramente. A ver, ponémelo. Se han tirado eslogan que han generado muchísima confusión. Y yo personalmente creo que el Estado argentino tiene la obligación